A este bloque se llama El futuro económico de Canarias, de la RUP a la PTU. Tenemos a Fermín Delgado, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de La Laguna. Tiene experiencia docente en cursos y conferencias de Economía Canaria y la Unión Europea, de Política Agrícola Común y Canarias. Y también pues, es un referente en el sector primario y también en el turismo. Tiene también una experiencia política que comienza con los movimientos estudiantiles en el final del franquismo. Fue militante del PUC y de la Unión del Pueblo Canaria. Y todos los conocemos, los que en su momento estábamos en esas tesituras como Comité Anti-OTAN de Tenerife, que por cierto Canarias dijo no a la OTAN. Ha trabajado como personal laboral de la Universidad de La Laguna, como economista en la cooperativa del campo de la Candelaria, junto a nuestro querido Pedro Molina. Ha trabajado como gerente del proyecto europeo Interreg y en la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria, y ya lo he dicho, en la Asociación de Ganaderos. También tiene una experiencia política en la gestión, como asesor en asuntos económicos y de ordenación del territorio con el expresidente de gobierno Román Rodríguez, y también fue viceconsejero de Hacienda, Planificación y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias en la pasada legislatura. Actualmente está como asesor en materias económicas y presupuestarias en el Grupo Parlamentario de Nueva Canaria. ¿Qué ha supuesto para Canarias la entrada en la Unión Europea como RUP? ¿Y qué avance ha supuesto para Canarias y qué objetivos no se han alcanzado? Bueno, primero que nada, darle buenas tardes o buenas noches a todas las personas presentes y a quienes nos escuchen por streaming, que creo que se está grabando, ¿no? Agradecer a la Asociación Canarismo y Democracia que me haya invitado a este acto. Hacer un pequeño comentario de que me parece también muy positivo recuperar el pensamiento de Vitoriano Ríos, que fue una persona muy preocupada por la sociedad donde vivía y muy implicada en lo profesional y también en lo político, ¿no? Nosotros, en la organización pequeña esta que yo estaba en los años 80, antes de los años 80, tuvimos una pequeña intento de organización política no nata que se llamó Unidad Popular del País Canario, entre un grupo donde estaba Juan Pedro Dávila, Vitoriano Ríos, Bernardo Cabrera, ¿verdad? Nosotros, que éramos un grupo de jóvenes antifranquistas que nos llamábamos comunistas, como lo éramos, no lo sé, pero vamos, y un partido socialista canario de aquella época. En fin, esto no nació nunca, pero era un intento de construcción de una organización transversal canaria, pues, donde hubiera lo que llamamos nosotros elementos progresistas y elementos de la burguesía nacional canaria, ¿no? Bueno, esto era otra época, pero en fin, esto se intentó, ¿no? Vamos aquí al toro, ¿no? Sobre el tema de si la integración de Canarias en la Unión Europea es positivo o no. Yo estoy entre los que claramente consideran que es positiva, ¿no? Y que además a mí me parece que la integración de Canarias en la Unión Europea ha sido un éxito, una construcción histórica, política y social a través de un trabajo desarrollado por la sociedad canaria, pero especialmente por sus representantes políticos en sus relaciones con el Estado y en sus relaciones con la Unión Europea, ¿no? Consiguiendo, digamos, una excepcionalidad muy alta en la incorporación de una economía como la canaria, que ya se incardinaba de forma específica en la economía española, a través de las especificidades que teníamos nosotros, que la podemos reducir o resumir en el régimen económico fiscal. Y nosotros desde 1986, con la adhesión, conseguimos un protocolo propio que se llamó el Protocolo 2, donde estábamos más fuera que dentro, y luego, posteriormente, el propio Parlamento Canario, a través de la decisión de entender que estando más fuera que dentro perjudicábamos básicamente a los sectores agrarios, se decidió la primera incorporación, que es el Reglamento 1911 de 1991 y la decisión POSECAN, ¿no? Esto generó luego una dinámica de intentar colocar en el derecho primario de la Unión Europea esta especificidad de que el derecho primario de la Unión Europea, o sea, los tratados, recogieran que Canarias, luego lo hicimos como RUP, ¿no?, tuviera, digamos, una situación excepcional en las políticas comunitarias, y eso se logró en el Tratado de Ámsterdam en 1999, con el artículo que se llamó 299.2, que citaba por primera vez. En aquel momento éramos 7 regiones ultraperiféricas y que teníamos un tratamiento específico en las políticas comunes y en la aplicación de los fondos estructurales. Esto, digamos, se siguió manteniendo y se mejoró en el Tratado de Lisboa en 2009,
con el famoso artículo del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que es el que nosotros siempre aplicamos o comentamos, que es el 349, ¿no? Que es la misma redacción del 299.2, y lo que dice es que las regiones citadas, las regiones ultraperiféricas, en la aplicación de las políticas comunes deben tener una especificidad, tanto en las políticas, digamos, agrarias, en la política fiscal, en la política aduanera y en la aplicación de los fondos estructurales, ¿no? Al mismo tiempo, en este Tratado de Funcionamiento de 2009 de la Unión Europea, se mete otro artículo muy importante, que es el 107.3, apartado A, que permite que Canarias, sin estar entre las regiones más pobres de la Unión Europea, tenga acceso a las ayudas de Estado, o sea, permitidas las ayudas de Estado, que son la base de nuestros incentivos fiscales del REF, ¿no? La base son esas ayudas de Estado, y este artículo permite que, al margen de nuestro nivel de renta, aunque superáramos el 75%, por ser RUP teníamos derecho a esas ayudas de Estado, ¿no? Finalmente, por acabar con esto, digamos, esta excepcionalidad se fortaleció con la sentencia Mayotte de 2015, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, que cuando la Comisión Europea estaba aplicando de forma restrictiva este artículo 349, una sentencia del tribunal dijo que tenía que ser de una forma mucho más amplia y generosa, y que no solo aquello que estrictamente nombraba el 349, sino que en general todas las políticas comunitarias relacionadas con la RUP tenían que tener un tratamiento específico y al menos estudiar el impacto que causaban en las regiones ultraperiféricas. Esto sería un poco el panorama, digamos, cronológico de incorporación, ¿no? Pero por destacar cuatro cosas positivas que tienen nuestra integración, tenemos una fiscalidad totalmente diferenciada de la Unión Europea, que nos permite una fiscalidad indirecta, como que estamos fuera del IVA y fuera de los impuestos especiales. Aquí no se aplica el IVA, tenemos el IGIC, no se aplican los impuestos especiales, tenemos los impuestos de tabaco y los impuestos de combustibles, que son propios. En cuanto a la fiscalidad directa, tenemos nuestros incentivos fiscales del REF, la RIC, la deducción por inversiones, la zona especial canaria, etcétera, que todo esto son ayudas de Estado que se permiten por esa excepcionalidad que tenemos como región ultraperiférica. Tenemos una excepcionalidad en la política aduanera común. Por ejemplo, el AIEN es el ejemplo más claro de esa excepcionalidad. Es decir, aquí los productos contemplados en el AIEN se graban a la entrada, está en contra del principio de la libertad de circulación de mercancías, es una excepción, ¿no? Y luego tenemos una política agraria y pesquera, en fin, con unas ayudas excepcionales, 268 millones años de ayudas para los productos agrarios locales y para el REA. Y luego tenemos, y acabo, en los fondos europeos, una especial aplicación de los mismos con lo que se llama un fondo RUP, que viene siendo 40 euros por habitante, más de lo que le tocara a cualquier otra región europea. Y en los fondos estructurales, tanto en el programa operativo FEDER, como en el programa operativo Fondo Social Europeo, como en el Interreg MAC, en todos ellos tenemos, en los dos primeros que he nombrado, tenemos un fondo RUP, para que se hagan una idea, viene siendo como, pues mira, en el FEDER son como cerca de 500 millones el fondo RUP solo, o sea que no lo tiene Murcia, no lo tiene Cataluña, no lo tiene Valencia, no lo tiene París, bueno, París no lo tendría, pero en fin, bueno, porque estamos hablando de fondos para regiones subdesarrolladas, ¿no? O con problemas de desarrollo, ¿no? Y en el Fondo Social Europeo vienen siendo unos 165 millones en el septenio. Estoy hablando del último programa del Marco Financiero Plurianual 2021-2027, ¿no? Sí, todo esto enmarca lo que yo entiendo que es un aspecto positivo, que es que las políticas comunitarias se aplican de forma diferenciada. Diría, y acabo Flora, diría que a mí me parece que la sensibilidad que tiene la Unión Europea al aplicar las políticas comunes es mayor que la sensibilidad que tiene el Gobierno de España, del color que sea, para aplicar las políticas comunes españolas en Canarias. En este primer bloque vamos a hacer una segunda ronda para después ya empezar a pasar al segundo bloque, ¿no? Bueno, vamos a ver, yo contestaba una pregunta que me habían hecho sobre si era positivo o no la integración el procedimiento de integración que teníamos en la Unión Europea. Esa es mi respuesta. Si hablamos de los problemas de Canarias, hablamos de los problemas de Canarias. Eso nada tiene que ver, ¿no? Hay una cosa en historia que se llama las hipótesis contrafactuales, ¿no? Es decir, ¿qué sería de Canarias si no hubiéramos entrado en la Unión Europea? Yo cuando voy a los debates, por ejemplo, sobre el REF, que yo soy un defensor del REF, siempre encuentro personas que me dicen, pero ¿cómo es posible que el REF sea positivo si tenemos las cifras de paro, la pobreza, etcétera, ¿no?
Y hay veces que voy a debates, voy pocos, la verdad, a estos voy pocos, pero por extender un poco el argumento, ¿no? Es decir, del Estatuto de Autonomía de Canarias, ¿no? ¿De qué sirve el Estatuto de Autonomía de Canarias si tenemos un montón de parados y tenemos tanta pobreza, ¿no? Bueno, llevando esto al chicle al extremo, ¿de qué sirve la democracia si tenemos tantos parados? Bueno, en definitiva, vamos a separar los temas, ¿no? Porque una cosa es la integración de Canarias en la Unión Europea y otra cosa es los problemas que tenemos. Gran parte de los problemas que tenemos no están en la Unión Europea, están en cómo nosotros organizamos la sociedad canaria. No es culpa de la Unión Europea, es más, la Unión Europea nos dice en sus últimas comunicaciones sobre las regiones ultraperiféricas, la de 2022, que ya está bien de paternalismo y que con los recursos que nos dan nos responsabilicemos de nuestro futuro. Es una de las cosas que dice en esta última comunicación de 2022 post-COVID, ¿no? Entonces yo sé, y ahora hablaré de los problemas, si me dicen, habla de Fermín de los problemas estructurales de la economía canaria y de los problemas sociales, yo me apunto, yo también me apunto, pero quiero decirte, decir que los problemas derivan de nuestro sistema de integración en la Unión Europea o que nuestros problemas derivan de que el REF es malo, me parece a mí una reducción, porque al final estos instrumentos institucionales que tenemos de integración, siempre repito, hay que discutir qué sería de nosotros si no los tuviéramos. ¿De qué estamos hablando? ¿De estar fuera de la Unión Europea? ¿Quién defiende eso ahora mismo en la Unión Europea? Bueno, menos que Ricardo, ¿no? Pero aparte de Ricardo, ¿quién defiende eso, ¿no? Otro estatus, ¿no? Bueno, ahora, si hablamos de los problemas, ¿no? Hablemos de los problemas, efectivamente, ¿no? O sea, yo creo que hay que diferenciar en Canarias, ¿no? La situación, digamos, de salida del COVID. Hemos tenido una crisis descomunal en el año 2020, una caída del Producto Interior Bruto del 19%, y hay un intenso proceso de recuperación que se mide en términos de empleo y en términos de PIB. Un intenso crecimiento, ¿no? Gracias a la salida de la crisis, por cierto, gracias a la salida de la crisis que puso en marcha la Unión Europea para esta crisis de 2020, no para la crisis de 2018, que fue patética y nos generó un problema, entre otros, el nacimiento y el crecimiento de los eurófobos populistas que van a ganar probablemente, o no van a ganar, pero van a tener un excelente resultado en las próximas elecciones de la Unión Europea, ¿no? Estos partidos, digamos, xenófobos y eurófobos, ¿no? Había que plantearse entonces los problemas nuestros de carácter estructural. Coyunturalmente yo creo que estamos en una senda de recuperación de empleo y de crecimiento intenso tras el COVID, enorme, y los ERTE han ayudado mucho, las ayudas a los empresarios han ayudado muchísimo, los fondos que puso la Unión Europea han ayudado muchísimo, pero muchísimo. Es decir, Europa autorizó la cláusula de escape, de quitar las reglas fiscales, nos permitieron endeudarnos, España está endeudado al 110%. Ahora, nuestros problemas estructurales, hablemos ahora de los problemas estructurales, efectivamente, Canarias tiene unos problemas estructurales de hace un montón de años. Uno de ellos, básicamente, es que tenemos una dificultad para bajar la tasa de empleo por debajo del 14 o del 15%, ahora estamos en el 16, me parece, José Carlos, ¿no? En la EPA de 2020, en esta última de 2023, ¿no? Ese es un grave problema estructural. Tiene que ver con, es difícil ahora hablar de cuáles son las razones del desempleo estructural de Canarias, pero este es un problema grave que tenemos. Efectivamente, nosotros tenemos problemas graves, es la desigualdad social, que su expresión es la pobreza, pero hay más, no solo es la pobreza, los pobres de solemnidad, sino también que es una sociedad que tiene, mucha parte de la ciudadanía tiene bajas rentas, ¿no? No es que sean pobres, pero tienen bajas rentas, ¿no? En eso también tiene mucho que ver pues, nuestra estructura productiva, también tendrá que ver los salarios que se pagan y, sin embargo, tenemos una gran providencia, que son las administraciones públicas que ayudan a resolver y a paliar partes de estos problemas, ¿no? Gracias a las administraciones públicas, porque yo soy de los que defiendo que el Estado es la solución y no el problema, gracias a las administraciones públicas proveemos a los sectores menos pudientes de bienes sociales que no pagan, como sanidad, educación, políticas sociales, y esto parece que no, pero es una parte importante de la política, digamos, contra la pobreza, ¿no? Es obvio que la pobreza se resuelve fundamentalmente creando empleo y que la gente se valga por sí misma, pero eso es más fácil de decir que de hacer, es más fácil de decir que de hacer es complicado. Y luego tenemos un problema demográfico fundamental, es decir, en la EPA esta de diciembre nos dice que creamos no sé si 17.000 empleos o algo así, y hay 19.000 desempleados más. Es decir, hacemos las dos cosas, ¿no? O sea, se crea empleo y sube el desempleo. ¿Por qué sucede esto? Porque crece la población activa. ¿Por qué sucede esto? En gran medida porque hay un proceso inmigratorio muy alto. Hay un proceso de inmigración muy alto, porque la población canaria ha crecido en el siglo XXI un 30%, mientras que la de España ha crecido la mitad.
y la de Euskadi no llega al 5%. Entonces, con esos procesos de inmigración, de población, pues es obvio que más esas personas que vienen a trabajar, a buscar empleo, no son, por tanto, ocupan empleos y la gente de Canarias, pues a veces se ve desplazada por esos empleos. Esta polémica de la población, este fenómeno de la población, a mí me gusta siempre tocarlo con mucho cuidado respecto a qué se puede hacer a ello, pero seguro que ahora nos dará motivo de hablar de lo mismo. Por ejemplo, siempre se insiste mucho en nuestra diferencia, en nuestra convergencia en PIB per cápita con España, con la media española, ¿cierto? Yo sé que esto es un grave problema, ¿no? Pero el problema es que el PIB per cápita es un cociente entre un denominador que es el producto y un denominador que es la población. Si la población crece un 30%, bueno, lo comparemos con Euskadi. En Euskadi la población ha crecido un 5% en el siglo XXI y nosotros un 30%. O sea, tú imagínate, el PIB per cápita de Euskadi, claro, con ese denominador va para arriba y el nuestro va para abajo. Aunque consiguiéramos nosotros que el numerador, que es verdad también que tenemos un problema de productividad, y es verdad también que el crecimiento del PIB anualizado es limitado. Ahora tenemos, por la recuperación, estamos en cifras del 8 y del 9%. Vale. Entonces, este conjunto de temas hay que tratarlos, digamos, en relación, no creo yo que la culpa la tenga la Unión Europea, ni la tenga el REF, y pues obviamente no la tiene el Estatuto de Autonomía, ¿no? Sino también las responsabilidades de gestión que tenemos en Canarias, porque en Canarias tenemos autonomía desde 1982. Algo responsable debemos ser nosotros también de lo que hacemos, algo. Seguimos avanzando y la pregunta también, recuerden que es el camino hacia la PTU. Sí. Sobre esto, o sea, ¿qué alternativas hay? Efectivamente o sea, nosotros, el tema de la población y del incremento poblacional, tenemos unas dificultades grandes para limitarlos por las libertades de la Unión Europea, que incluye la libertad de personas, ¿no? Luego hablaré con ellos. Pero las alternativas, por ejemplo, esta que defiende mucho, por lo que veo también Roberto, pero yo se lo he oído mucho a Ricardo, perdón. Se lo he oído mucho a Fernando, ¿no? Esto de los países y territorios de ultramar, ¿no? Esto estos países son unos países muy pequeños. Los países de ultramar forman parte de la Unión Europea a través de su vinculación constitucional con los países de origen, con sus países tutores, vamos a decir, que ahora mismo son Dinamarca, Países Bajos y Francia, ¿no? Porque ya el Reino Unido no está, ¿no? Y no se aplica la legislación europea, no se aplica la legislación de la Unión Europea, tienen un estatus especial, una decisión de la Asociación de Ultramar con la Unión Europea, que la última es del año 21, y sí es verdad que tienen que cumplir una serie de normas ahora en los comercios, etc., pero no se aplica la legislación europea. Pero vamos a ver, estos territorios, para que ustedes se sitúen, estamos hablando de 13 territorios más bien pequeñitos, ¿no? Lo que queda ahora mismo en la Unión Europea. La suma de todos los territorios de los que estamos hablando suman 800.000 personas, porque me he molestado en sumarlos. El que tiene más renta en términos de PIB es Nueva Caledonia, que tiene 10.000 millones, ¿no? O sea, nosotros tenemos 40.000, 47.000 o 50.000. O sea, y, por ejemplo, para que se haga una idea, la suma de todas las ayudas europeas a estos territorios son 500 millones en un septenio. 500 millones en un septenio. Porque si quitas a Groenlandia, que se lleva 225 millones, todos los demás, los otros 12, se llevan 225 millones y nosotros en un año, a través del Poseicano, llevamos 268. Para el septenio, estoy hablando. O sea, para mí me parece que no son realidades, bueno, que no sé si alguien quiere hacer PTU, ¿no? Pero vamos, a mí me parece que son situaciones de islas muy pequeñas. Estamos hablando de Nueva Caledonia, Groenlandia, que son grandes en este caso, pero 60.000 habitantes. Estamos hablando de Aruba, de Islas Bermuda, en fin, son situaciones de islas como la Polinesia francesa. Muchos de estos PTU no están ni habitados de forma fija. No, solamente hay uno que no está habitado. Bueno, pues hay uno que no está habitado de forma fija. Pero quiero decir que no me parece a mí que ese sea un ejemplo de posibilidad para una potencia económica como es Canarias, que tiene mucha pobreza, pero que es una potencia económica en el sector turístico a nivel de país, no a nivel de formar parte de España, sino solo Canarias es una potencia económica en Europa por el número de turistas que tiene, por su planta alojativa y por la modernidad de la misma, la modernización de la misma, ¿no? Sí, yo no creo que eso sea un estatus, vamos, nos quitan todas las ayudas y entonces sí es verdad que Canarias, no sé dónde iríamos, si nos quitan todas las ayudas, porque estos países, te digo, todos juntos, reciben 500 millones en un septenio y si quitas Groenlandia, que se lleva la mitad, llevan bastante poco, ¿no? Ahora, o sea que a mí me parece que eso no es una solución, pero si alguien la ve,
conozco poca gente que la defienda, pero sí conozco algunas. Aquí están algunos de los que mejor lo defienden porque siempre insisten en ello, ¿no? Pero fundamentalmente yo creo que se defiende porque se dice, oye, si estamos en ese estatus, perdemos las ayudas. Hombre, claro, el óptimo es, tenemos las ayudas, tenemos la capacidad de limitar el territorio, o sea, cogemos la mejor de todas las opciones, pero la realidad es más compleja. La vida siempre exige pues, coger cosas y esas cosas te obligan a dejar otras, ¿no? Nosotros, en el estatus que tenemos ahora, el problema del control de la población, que es un fenómeno que se está convirtiendo en un problema, es verdad, se está convirtiendo en un problema. El problema de controlarlo, en mi opinión, está vinculado fundamentalmente al control de nuestro modelo de crecimiento. Esa es la única fórmula que yo veo de controlar la población en Canarias. Es decir, limitar el crecimiento económico. ¿Qué sentido tiene abrir un hotel en Fuerteventura de 1000 camas, donde los 200 trabajadores que lo hacen vienen de fuera y los 200 que van a trabajar vienen de fuera? ¿Qué sentido tiene? O sea, nosotros luego le ponemos a esos trabajadores la sanidad, por supuesto las carreteras, los aeropuertos, a todo, ¿no? Pero vienen de fuera, sí. Ahora, ¿cómo limitamos eso? Y con el marco de la Unión Europea no se puede. Nosotros, en la época de Román Rodríguez de presidente, hicimos un trabajo muy amplio con muchísima gente, bueno, no sé si eran 50, 80 profesionales, un trabajo sobre el tema de la población, y concluían que desde el punto de vista legal, aunque sé que ayer se manifestaron en otro sentido, Paulino me dijeron, ¿no?, que se podía hacer, nosotros ahí concluíamos que no se podía limitar en la Unión Europea la entrada de personas a Canarias, que eso era difícil desde el punto de vista de la legislación comunitaria. Pero sí tenemos, digamos, la competencia nosotros en organizar la economía canaria, y nosotros podemos decidir que para qué queremos. Este año ya tenemos 16 millones de turistas, cumplimos el éxito más absoluto, superamos 2017, ¿no? ¿Qué sentido tiene seguir creciendo en hoteles donde, repito, los que lo hacen vienen de fuera y los que trabajan, van a trabajar, son de fuera? O sea, yo la solución que veo es que de la decisión política de organizar el territorio conlleve un modelo de crecimiento limitado, condicionado a estas realidades. Esto es un tema eminentemente político y eminentemente decisión interna de la economía. Estas posiciones nosotros, Fernando y yo, las defendimos y las hicimos realidad, y aquí viene mi pelea con el compañero José Carlos Francisco, en la ley de directrices y la ley de moratoria turística en el año 2003. Pero José Carlos opina y es que de las peores cosas que se han hecho es la ley de directrices, más o menos, ¿no? Más o menos. Entonces, bueno, esto es un tema opinable, ¿no? Pero nosotros, en la época de Román Rodríguez presidente, y estaba Fernando Ríos en esa comisión técnica bajo la dirección de Faustino García Márquez, hicimos la moratoria de 2001 y la ley de directrices de 2003, y la ley de directrices de ordenación general y del turismo limitábamos el crecimiento turístico de forma significativa. Luego vinieron otros y esto se fue echando abajo, ¿no? Pero esta era una fórmula. Si limitamos el crecimiento, limitamos también la demanda de personas que vienen de fuera. Bueno, Fermín, un minuto y después ya Fernando, el presidente de la Asociación de Canarias y Canarismo y Democracia, cierra. La opción del PTU no hay que estudiarla, ha sido estudiada, y los decisores políticos que me han precedido a mí mucho antes y eso, lo estudiaron y decidieron esta. O sea, los partidos mayoritarios han decidido esto, en fin, esto es así. O sea, que no es que ahora... Yo, que he estado 4 años en la Viceconsejería de Hacienda y que conozco al personal de asuntos europeos, que por cierto es de lo mejor que hay en España en asuntos europeos, el personal técnico que tenemos nosotros es lo mejor que hay en España. ¿Por qué digo que es lo mejor en España? Porque tenemos una situación específica y estamos todo el día en Bruselas. Lo han estudiado y antes que se decidió la opción RUB. O sea, que no es que ahora hay que empezar a estudiarlo. Oye, si se quiere, pues se sigue estudiando por parte de quien quiera, pero que políticamente se decidió la opción RUB, eso es evidente, y que yo creo que es mejor que salirse de la Unión Europea o la opción PTU, en mi opinión. Luego, nada más que digo, si se pudiera hacer una ley de residencia, se haría. Yo creo que es difícil, pero yo soy siempre partidario de que los problemas que se puedan resolver en el marco de nuestras competencias los resolvamos. Creo que gran parte del problema del incremento poblacional tiene que ver con el fenómeno de la sostenibilidad y del control de un crecimiento disparatado. Y eso está en manos de Canarias. Eso lo podemos hacer. Unas opciones políticas piensan que es bueno, otras opciones políticas piensan que es malo, pero se puede hacer, está en nuestras manos. Además de que luego se vea si se puede hacer algo de fuera. Yo soy partidario, más con la edad, de saber que las responsabilidades de lo que nos pasa en gran medida están en nosotros mismos. Y después tenemos otras que son de fuera, pero cuidado con que cada vez que tenemos un problema, Madrid, Bruselas, hombre,
Y aquí, Canarias, no tenemos ninguna competencia, no tenemos ningún problema. Manejamos 11.600 millones de euros y nada, no sirve para nada eso. Y yo creo que sí sirve para mucho, ¿eh? No, pero lo que quiero decir es que nuestras responsabilidades están en casa también, ¿no?